Vamos a cambiar de tema, también de tono. El Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile propuso discutir una cuarta causal de aborto en el país tras fallas en el proceso de producción de anticonceptivos. Para profundizar en este tema nos acompaña justamente el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, Jorge Cienfuegos. Jorge, bienvenido acá a las 24 horas. ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias. Lo decía justamente, entraba recién en el estudio, decía, es un tema muy potente que lo hemos visto durante el último tiempo, fallas en anticonceptivos orales de mujeres. Y se repite el tema. Cuéntenos un poquito, ustedes me imagino tienen mejor detalle, la cantidad de casos que hemos visto en el último tiempo, más o menos de qué complejidad y profundidad estamos hablando de este tipo de casos. Claro, estamos hablando de hartos casos, por lo menos nosotros hemos contabilizado 6, 7 fallas que han habido de medicamentos. Me refiero a Anulet, el Minigest, el Anulet CD, Ciclomex, Serenata y ahora, por último, el Marilou. Han sido distintas complejidades. Han sido complejidades de, en el último caso, menor cantidad o menor concentración del principio activo, que es lo que eventualmente se busca que haga el efecto. Pero en otros casos han habido problemas directamente de intercambio de o falta de alguna cosa en el medicamento. Para resumir, son problemas de calidad. Y el punto es de que el ISP, el Instituto de Salud Pública, lo que puede hacer cuando ve problemas de calidad es poner una multa, poner un sumario sanitario. Pero el problema es que obviamente eso va al laboratorio, pero no le llega después a las víctimas. O sea, hay un castigo pecuniario al laboratorio, exactamente, pero la mujer afectada no ve nada. No ve nada y luego se le invita en el fondo a seguir las vías regulares, digamos así, o los conductos regulares, que sería establecer una demanda. Y eso puede tomar años y obviamente eso implica que puede pasar mucho tiempo. Requiere recursos también para tener un abogado. Y claramente. Entonces hay muchas veces que ahí terminan tomando roles importantes, las ONG, las fundaciones, que finalmente hacen ese trabajo. Pero nosotros como colegio lo que vemos acá es que es un tema que todavía no está resuelto y ya han ocurrido suficientes como para tener una discusión ya seria con respecto a esto. O sea, no se puede hablar de casos puntuales ni de mujeres, allá es un tema de complejidad mucho más profundo. Claramente. Y eso es, las implicancias que tiene son muy claras, porque a final de cuentas, a diferencia de, por ejemplo, un medicamento que podría ser para la hipertensión, donde podríamos tener, por ejemplo, muerte en este caso, estamos hablando acá de una vida. Y estamos hablando de una vida que finalmente no cambia solamente la del niño o la de la madre, sino que cambia la de todo un entorno familiar. Entonces lo que nosotros proponemos en este caso es, bueno, discutamos esta cuarta causal de aborto como una opción. Si alguien considera que no es la opción ideal, no la opción idónea, perfecto, ¿qué otra opción le estamos dando y qué respuesta institucional estamos dando? Antes de entrar al detalle de la propuesta de ustedes, y si es que se han acercado ya al mundo legislativo, obviamente, una pregunta bien lógica. Tú lo sugerías un poco, digo lógica por la sugerencia que tú decías en la primera respuesta. Aquí hay poca apoyo del Estado, hay poca respuesta del Estado hacia esas mujeres. Y en el fondo también hay un tema de política pública, de salud pública que hay que atender. Exactamente. Más allá del tema valórico, aquí hay un problema que hay que atender. Exactamente. Y lo que nosotros vemos, y por eso nosotros lo que queremos es elevar el debate, y por eso lo colocamos en el fondo para que lo conversemos. En la práctica lo que tenemos que dar respuesta no solamente al problema de calidad del medicamento en particular, sino que qué hacemos como Estado como respuesta. Entonces el Ministerio de la Mujer debería estar inmerso en esto, obviamente el CERNAC podría también estar, el mismo ISP, pero esto no puede ser por separado, sino que tiene que ser una respuesta integral, porque al final de cuentas lo que estamos hablando, tal y como decías, es salud pública, pero también derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué es lo que nosotros esperamos finalmente en un país que aspira al desarrollo? Queremos tener eso. ¿Han habido acercamiento de parte de ustedes hacia el mundo legislativo? Tú mencionabas el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, mencionabas el CERNAC. ¿Se ha ido armando algo en torno a ello o todavía muy incipiente? Muy incipientemente, y lo que nosotros hemos visto que en los casos anteriores, cuando nosotros como colegio también hemos presentado elementos, hemos puesto sobre la mesa... ¿Es la primera vez que ustedes proponen esto? No. Directamente la propuesta es ahora, pero con nosotros como colegio ya hemos abordado antes el tema de anticonceptivo, el tema de inquietud, y finalmente lo que ha ocurrido es que se han puesto sobre la mesa posibles propuestas, pero todavía no se ha concretado nada de... Ahora quizás es más robusta con una propuesta ya de por medio. Claramente, pero entonces nosotros lo que planteamos es, la propuesta directamente es discutir esta cuarta causal de aborto y paralelamente la respuesta integral del Estado, donde tienen que estar los distintos actores y todos congeniar y por lo menos en ese sentido tener una sinergia hacia velar esos derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué parámetros acá se ponen? Porque claro, en la medida de cada causal obviamente depende las semanas de gestación. ¿Cuáles son los parámetros que son términos que hay que usarlos muy bien? Ustedes lo manejan mucho mejor que uno. Es terminología que hay que ser bien preciso en cuanto a hablar temas que son delicados. Más o menos, ¿cuáles son dentro de un reglamento, entre comillas? ¿Cuáles serían los elementos que ustedes pondrían a
como elemento a considerar? Nosotros como colegio por lo menos no hemos considerado todavía hacer una propuesta a ese nivel de fino, no porque no nos interese, sino que creemos que el lugar donde se tiene que dar esa discusión tiene que ser el Parlamento. Y obviamente, de hecho ya hemos tenido discusiones de aborto de las 3 causales, por ende ya hay un piso para la conversación, para la discusión. Lo que nosotros decimos es, dentro de este juego, en el fondo donde se puede conversar esto, hay que poner el concepto de falla de calidad, donde no estaba antes. Y donde hay mujeres que se han cuidado y han hecho todo lo que hay que hacer y finalmente el medicamento falla. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Y ahí también tiene que ver un poco esta respuesta, ojalá sea no parcializada, sino que sea integral al respecto. Es que integral, justamente ahí me surgió inmediatamente la duda, porque esto no es solamente una respuesta frente al, entre comillas voy a decir, el procedimiento médico que debiese hacerse, sino también lo que viene después. Claro. Porque después esto no es que, como tú ponías el ejemplo de otras intervenciones, esto no es, no sé, pues extirparse algo, o sea, no es un procedimiento que involucra temas profundos para las mujeres. Hay temas sentimentales, hay temas acompañamiento. Acompañamiento, se requiere de más. Entonces esto no es solamente decir, esta es una causal, sino que me imagino que también va acompañado de un proceso posterior. Absolutamente, y lo que nosotros también planteamos en ese caso es verlo, y por eso decimos integralmente. Ojalá esto no ocurra. Lo que nosotros estamos diciendo es que puede ocurrir. Y cuando ocurre, porque obviamente nadie... No es un fomento hay que dar la posibilidad como política pública. Exactamente, y eso mirarlo como política pública y mirarlo sin la carga, en el fondo, de valórica que tiene que tener esto, sino que esa discusión se tiene que dar y obviamente se va a dar. Pero nosotros como colegio farmacéutico lo que planteamos en ese caso es que esta discusión debe darse y no puede quedar nuevamente en una incerteza. Porque finalmente lo que está ocurriendo es que, en el caso, por ejemplo, de Anulet, que fue los anticonceptivos fueron entregados en atención primaria de salud, en el servicio público, finalmente las mujeres quedaron con embarazo y finalmente no hubo una respuesta concreta, todavía no hay. O por lo menos al respecto no se ha cerrado ese tema. Entonces lo que nosotros decimos es, esto ya ocurrió fue en agosto del 2020, o sea, ya han pasado buenos años. Entonces todavía no tenemos una respuesta y especialmente en un gobierno como este que se declara feminista, tenemos que buscar cómo dar respuesta a este tema, que obviamente es un tema que abre pasiones, pero a su vez también a todos nos afecta o nos puede afectar. O sea, tú decías, abre pasiones y ha sido parte, por ejemplo, de la discusión, Jorge, en el Consejo Constitucional. Parte de los elementos, sabemos la sensibilidad que maneja, o más o menos que hoy día es preponderante, que es mayoritaria. Sabemos que frente a estos temas son temas no menores, por ejemplo, para partidos como Partido Republicano. Cada uno tiene su valoración respecto al tema y respecto a la sensibilidad política. Pero incluso en un principio, Jorge, se discutió de que en la Constitución tenía que ponerse como primer elemento la protección de la vida antes de nacer. Entonces ahí uno dice, aquí quizás estas propuestas, estas ideas, por más plausible que, claro, en esta conversación, pueden chocar con la coyuntura política hoy día. Hoy día, quizás no mañana, se va... Ningún problema, y nosotros estamos dispuestos en el fondo a esa conversación. Creemos que es justo y necesario dar esa conversación. ¿Por qué? Porque si la respuesta es no quiero, en el fondo, el aborto, porque no lo vemos como una causal viable, o no nos gusta, o simplemente está fuera de mi escala valórica, perfecto. ¿Cuál es la respuesta como la otra respuesta que le podemos dar? Esto va a tener, por ejemplo, un acompañamiento desde el Ministerio de la Mujer, esto va a tener una vía administrativa, se le va a tener este acompañamiento a las mujeres desde que, en el fondo, ocurre el hecho hasta que eventualmente tienen al hijo, hasta qué minutos se da. ¿Qué rol va a cumplir el Estado en esto? Exactamente. Si no quiere la ley, ¿qué rol cumple el Estado? Exactamente, ese es el tema. O sea, nosotros no estamos acotando la discusión, todo lo contrario. Lo que queremos es abrir la discusión porque creemos que todos tienen algo que plantear acá y tenemos que plantearlo también desde un punto de vista científico y sanitario, que es lo que plantea el colegio y esa es la lógica de nuestro gremio. Sin embargo, creemos que también hay temas valóricos que se pueden plantear sobre la mesa y eso es totalmente atendible. Y esa conversación no se ha dado todavía y por eso creemos que hay que aperturarla. ¿Tú ves que este tema se puede discutir hoy día en Chile? Porque claro, cuando se abrió las 3 causales, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, sabemos lo que significó esa discusión con una serie de derivadas. Hoy día sientes que esa conversación, más allá del contexto político, hoy día lo que conversábamos recién, se puede dar con mayor profundidad, tranquilidad que en otros años en Chile, que poner estos temas era inmediatamente generar un ruido que a veces contaminaba una discusión que podía ser mucho más tranquila? Lo que pasa es que yo creo que en este sentido, justo lo que estamos conversando, es un tema también de tener responsabilidad y ser responsables como Estado y como sociedad. No podemos, en ese sentido, llegar y tapar el sol con un dedo. Tengo que interrumpir un minuto, vamos a ir al Palacio de la Moneda. Está hablando la ministra del Interior.
con el presidente del Colegio Químico Farmacéutico y Bioquímicos de Chile, Jorge Cienfuegos. Estaba en la última pregunta, Jorge, y te agradezco que te permanezca porque la noticia sí lo demandaba. A ver, te decía, ¿cómo sientes tú que está la temperatura en nuestro país para una discusión como esta? Claro, ya es ley las 3 causales. Hemos visto en el último tiempo lo que genera una discusión de aborto más amplia en nuestro país. Absolutamente. ¿Tú sientes que el escenario, por lo menos, es más posible para esta 4ª causal que quizás hace 10 años en Chile? Yo te diría que sí. ¿Y por qué? Porque creo que este es un tema que finalmente, tal como te comentaba, ha afectado a personas. Y todos conocemos por lo menos a alguien que tome anticonceptivos orales. Es un tema que, por eso, causa pasiones, pero también es un tema que es súper cercano y es súper real. Transversal. Es transversal. Como pocos. Y el tema es de que también nosotros esta 4ª causal está planteada, o esta discusión lo que busca en el fondo es exactamente lo que conversábamos antes. O damos una respuesta con respecto a esta opción o dar una respuesta alternativa. Pero el tema es dar una respuesta. No podemos dejar en indefensión a las mujeres que quedan, y obviamente yo estoy hablando de las mujeres, pero estos son familias, finalmente son situaciones que si una persona no está esperando un hijo, cambia la vida completamente. Cambia la vida desde el punto de vista, obviamente, familiar, desde el punto de vista emotivo, pero también desde el punto de vista económico. Una familia que no espera un niño y tiene, por una falla terapéutica, por una falla del medicamento, claramente cambia todos los planes. Y eso es una realidad que hoy día está ocurriendo. Y eso es lo que nosotros queremos poner sobre la mesa y creemos que es un concepto tan transversal, tan que puede hacer sentido desde el sentido común a los legisladores y a la población, que creemos que sí. Creemos que esto es el minuto para conversarlo, porque no podemos seguir esperando nuevamente 3 años más sobre el tema. Jorge Cienfuegos, te agradecemos este espacio, tu presencia aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias, buen día. Continuamos con otras informaciones de la jornada. Las cámaras de seguridad captaron a un arriesgado delincuente que trepó un poste para robar cables. Esto en Antofagasta. El alza sostenida de este tipo de delitos deja calles oscuras en el norte del país e incluso ha cobrado víctimas fatales. Autoridades redoblan fiscalizaciones y realizan inversiones millonarias para desbaratar bandas que están actuando como verdaderas organizaciones criminales. Seguimos con otros temas de la contingencia. Un hombre de 62 años fue víctima anoche de un violento portonazo en la comuna de Ñuñoa. El incidente ocurrió cuando la víctima